21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Hola a todos, buenos días. Decía Federico García Lorca, permítame que empiece barriendo para casa, como decimos en España. Decía Federico García Lorca que el español que no conoce América no conoce España. Estar hoy aquí para mí no solo es un privilegio enorme, es un placer indescriptible. Es también casi, lo vivo casi como una obligación como geógrafo. Un placer estar aquí hoy, quiero que lo sepan. Cuando la Universidad del Norte se puso en contacto conmigo y me planteó la posibilidad de colaborar con la Cátedra Europa, inmediatamente, por supuesto no lo dudé, pensé que era un sí rotundo. Inmediatamente pensé qué podía traerles yo aquí hoy, además pensando en un foro de estudiantes, que es un poco la razón por la que se montan estos tinglados que son las universidades, el centro de todo lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué podía traerles yo aquí hoy que fuera de su interés? ¿Vale? Y además tenía la preocupación, digámoslo así, de que traerles algo que fuera genuinamente europeo, es decir, algo particular, característico, que les valga a ustedes para comprender algo más de los procesos, de las dinámicas territoriales en relación con los temas que trata esta cátedra, paisaje, ciudad, desarrollo territorial, conflictos en la posmodernidad, y que además les permitiera a ustedes traer ciertas enseñanzas, lecciones, comprender ciertas estrategias, procesos que también puedan ser aplicados aquí. Entonces me planteé una intervención con ese título, que suena un poco rimbombante, ¿verdad? Pero creo que le hace justicia un poco a los minutos que vamos a pasar aquí hoy juntos. En primer lugar, lo que quiero que entiendan de mi intervención es una cosa muy sencilla. Lo que yo les traigo aquí hoy es una excusa, tres excusas para pensar cómo funciona el territorio. Son tres historias en tres escalas diferentes y en cada una de ellas los procesos, los flujos, los impactos de la dinámica económica y social en el territorio, esa interacción entre las comunidades humanas y el uso y abuso que hacemos de los recursos del espacio, dan resultados diferentes. Y cómo las comunidades, las organizaciones sociales, la sociedad que decimos, una sociedad en este caso democrática del siglo XXI, que demanda participación, que es sensible a una serie de temáticas que a nosotros y más a ustedes, que son muy jóvenes, les parecen absolutamente normales, la idea de sostenibilidad, la idea de participación pública, la idea de transparencia en el gobierno, todo eso que a ustedes les parece normal, exigible, no era tan normal hace no demasiado tiempo. Con lo cual he intentado incorporar todo eso en tres escenarios relativos a procesos que suceden en España. Y pienso que, como les digo, deben enfocarlo así. Son tres excusas para hablar de otras cosas después. La primera de ellas es una reflexión sobre la inversión en infraestructuras y los grandes ejes de infraestructuras que se están promoviendo en el marco de la Unión Europea con sentido regional, continental, europeo, y su trayecto por España. El segundo es una cosa que pasa siempre en ciencias sociales. Mucha gente piensa que en ciencias sociales, en humanidades, está todo inventado. Lo único que cambia es la sensibilidad del investigador, los puntos de vista, las gafas que nos ponemos para interpretar la realidad. Pues en los últimos años en España hemos, por así decirlo, redescubierto las propiedades de una sección de nuestro sistema urbano que identificamos con la estructura urbana tradicional y que nos hemos dado cuenta que en un mundo de globalización, de desafíos ambientales enormes y de una sociedad que demanda otro tipo de gobernanza, más cercana, más participada, una democracia diferente, tiene una serie de funciones y de potencialidades muy interesantes. Y la tercera, ampliando, haciendo zoom sobre la realidad, es un conflicto de algo que ustedes seguramente conocen por la televisión, si están interesados en el tema, que es los desafíos de las nuevas dinámicas relacionadas con un mundo en el que el ocio es lo más importante, sobre todo en algunas zonas privilegiadas del mundo, y los impactos que ese tipo de actividades, cuando se concentran de manera excesiva, casi violenta en el territorio, generan una serie de desencuentros y conflictos que también tenemos que abordar desde la geografía. Y la excusa que les traigo para hablar de ello es mi ciudad, Granada. Empezando por el principio, vamos a pensar un poco en cómo construimos el territorio.
¿De acuerdo? ¿Cómo construimos? Una palabra muy interesante, un concepto muy importante en este marco es el de ordenación territorial. Ordenar no es más que poner cada cosa en su sitio, pero es poner cada cosa en su sitio con un plan preestablecido, es decir, con un criterio. ¿De acuerdo? Así es un poco como construimos el territorio. Hoy les traigo, para iniciar, una aproximación al arco mediterráneo de infraestructuras. Europa, la Unión Europea, son dos cosas distintas, muy parecidas, pero no son exactamente lo mismo. La Unión Europea tiene una serie de proyectos, de fondos, de políticas que quieren construir un espacio común europeo. Tenemos un espacio común educativo, tenemos un espacio común en políticas agrarias, en temas de impuestos, portuario. También lo queremos tener en infraestructuras, superar fronteras que en muchos casos son de siglos. ¿De acuerdo? Una de esas inversiones clave para construir Europa, en el sentido literal del término, es la inversión en infraestructuras. Y hay un proyecto especialmente interesante, que es el Arco Mediterráneo Europeo. Muy breve, conectar, a grandes rasgos, conectar 245 millones de ciudadanos que suman más del 66% del PIB europeo. Es una gran obra, ¿de acuerdo? Es una gran obra. Y esa gran obra no solo se circunscribe a infraestructura viaria, también significa dotar de sentido otro tipo de infraestructuras. Infraestructura energética, fibra óptica, ese tipo de cosas, puertos, aeropuertos, áreas logísticas, polígonos industriales, áreas industriales, viveros de empresas, zonas de innovación empresarial, de patentes, universidades. No es solo una carretera por la que se transportan cosas, también se transportan personas, y las personas son el dinero, las ideas, el conocimiento, todo eso. Ahí tienen un poco una imagen de cómo se organiza el corredor mediterráneo de infraestructuras y su sección en el caso español. Lo que yo les traigo aquí es una reflexión sobre una disfunción, sobre lo que podría ser y al final no va a ser. Quiero que se fijen, esta es la costa mediterránea española, desde Barcelona, Cataluña, lindando con Francia, hasta el estrecho de Gibraltar, hasta aquí. Es esto que tienen aquí, el puerto de Algeciras, que es, después del de Rotterdam, el más importante de Europa en mercancías movilizadas. Y quiero que se fijen en esta sección de aquí, en esta propuesta de estudio, ¿de acuerdo? La costa sur española. Inicialmente, ¿qué se pretendía? Lo que hemos dicho, conectar los principales puertos, ciudades litorales, buscando maximizar las posibilidades de desarrollo en esa área. Vamos a organizar el territorio para que funcione de manera más eficiente. Parece lógico. Y además eso permitía que grandes espacios muy productivos y competitivos en ciertos sectores, agricultura, turismo, industria, que estaban aislados en el territorio, se engarzaran formando una red de desarrollo que podía maximizar así sus posibilidades. Estamos hablando de creación de empleo, etc. Esto es un mapa histórico de la región de Andalucía, que es el sur del Mediterráneo español, para que vean cómo históricamente era una zona no ya sin vías de alta capacidad, es que no había ni ferrocarril. Es decir, era una zona históricamente muy aislada de España. Eso es lo que se pretendía, engarzar todo esto en un único proyecto. Para que tengan un catálogo de los procesos que ahí pueden encontrar. Esa roca que tienen ahí es Gibraltar, que es un sitio geoestratégico e histórico muy importante en Europa. La zona del campo de Gibraltar, que es una zona industrial por excelencia en el sur de Europa. Ahí tienen algunas imágenes de industria del acero, refinado. Es un gran polo industrial, quizá el más grande del suroeste de Europa. Poblados de colonización relacionados con la expansión agraria del siglo XX. En España, uno de los grandes proyectos de desarrollo en el siglo XX fue expandir el regadío. Esto es el resultado de un territorio nuevo, es decir, no simplemente se expandía el regadío, sino que se hacían nuevos pueblos, nuevas carreteras, nuevas infraestructuras. Ahí tienen cómo, ven que la costa mediterránea es un sitio topográficamente, en cuanto a su relieve, bastante complejo, y la agricultura, en este caso, muy competitiva en invernadero, invernada bajo plástico, desborda las vegas litorales y asciende con un impacto ambiental y paisajístico brutal por las laderas. En la zona sur de Andalucía también tienen la Costa del Sol, que es el gran espacio turístico de España y uno de los más importantes de Europa, donde todos los europeos que se encuentran 2 horas, hora y media, 3 horas de avión en vuelo charter muy barato, van a pasar sus vacaciones, y ahí tienen algunos de los procesos más importantes, lo que los anglosajones llaman el urban sprawl, el desparrame urbano de viviendas bajas perdidas en la naturaleza. Es otro de los procesos significativos de ese área.
el golf, que es el icono del turismo de primer nivel, por así decirlo, y los paisajes artificiales que se generan en torno al golf. ¿Qué ha pasado al final con ese proyecto en relación con el mapa que veíamos anteriormente? Ha habido una sustitución del plan inicial y todos los argumentos que se daban para construir el eje mediterráneo de infraestructuras, que era engarzar todo eso, todos esos procesos para así maximizar sus efectos en el territorio, han quedado a un lado por una cuestión presupuestaria, por una cuestión de intereses políticos, por lo que seguramente están familiarizados con la realidad de España, con la crisis de los últimos años. Por tanto, podemos hablar de un proyecto hecho con unas ideas, con unos valores iniciales que debido a la crisis se ha subvertido, se ha cambiado completamente y de lo que dije no hay nada en la actualidad. Ese es el proyecto, aquí lo tienen, y si se fijan lo que se ha hecho, en vez de hacer este trayecto de aquí, al final nos vamos a quedar con el que ya existía. Es decir, vamos a reforzar la posición en el territorio, las comunicaciones, las infraestructuras, donde ya las teníamos. Y de todo aquello que dijimos, de maximizar, de potenciar, de articular, de todo eso nos olvidamos. ¿Ven? Esta es la parte mediterránea inicial que sí está y esta es la parte final. Y como ven en los estudios recientes ya de esto, nada de nada. Lo que iba a ser una oportunidad para el equilibrio territorial y el desarrollo al final ha quedado en una fuente de tensiones políticas y en una oportunidad perdida. ¿En qué se manifiesta esa oportunidad perdida? Pues aquí les pongo un par de imágenes. Esto es lo que iba a ser un espacio vivero de empresas, lo llamamos así en España, área logística, zona de innovación. Esto es la zona de innovación hecha porque iban a hacer el arco mediterráneo de infraestructuras y al final nada, pues eso es lo que pueden ver hoy. O eso que tienen ahí, que es un secarral en mitad de la zona más árida de España, en el sureste español, esto iba a ser el puerto seco más grande del sur de Europa. Más grande incluso que el que hay al sur de Madrid, donde van todas las mercancías y desde allí, a través de ferrocarril, se distribuyen en el territorio. Eso es lo que queda hoy, lo que iba a ser el puerto seco más grande del sur de Europa. Nada. ¿De Ahí tienen algunas conclusiones generales. Pienso que ya está explicitado. Otra reflexión que les traigo. Hacemos zoom sobre el territorio y nos centramos en Andalucía, que es, seguramente lo sabrán, Andalucía es muchas cosas, es sobre todo la región más grande de España, es como Portugal, que es, aquí les parecerá un país pequeño, pero en Europa es un país medio. Y es la más poblada de España, tiene unos casi 9 millones de habitantes y en extensión es la más grande de España. Y en Andalucía tenemos algo en nuestro sistema urbano, en la estructura urbana tradicional, que es lo que históricamente se han llamado ciudades medias. ¿Qué son las ciudades medias? Les traigo alguna cita de Lobato Correa, que es un investigador aquí sudamericano muy brillante sobre este tema. Una particular combinación de tamaño, función y organización en el espacio. Tenemos, por tanto, dos conceptos. El criterio objetivo estadístico, esto es una cosa básica de geografía urbana. ¿Qué partes componen el sistema urbano? Grandes ciudades, ciudades medias, pueblos, aldeas. Un criterio estadístico que no nos dice nada. Y luego tenemos esto de aquí, la idea de ciudad intermedia, que no es tanto cuánta gente vive en un sitio, cuánta actividad, sino qué papel juega en la articulación, en cómo se organiza el espacio, cómo se organiza ese territorio. Esa es la idea que a mí me interesa traer aquí. ¿Por qué les traigo este caso? Porque en Andalucía hemos redescubierto que contar con una estructura urbana protagonizada por ciudades medias es un potencial de desarrollo territorial que desde la planificación, desde el gobierno de lo público, desde las políticas de ordenación del territorio, tenemos que cuidar. Muy breve, son, para que se hagan una idea de cómo funciona el espacio, tenemos la capital regional, las grandes ciudades, Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, y luego tenemos las ciudades medias que articulan la mayoría del espacio. Son espacios urbanos muy particulares porque son entes urbanos que no llegan estadísticamente a serlo, pero sí funcionan en el territorio como tal. ¿Por qué son importantes? 4 dimensiones a considerar en este punto. Consideramos que son la base de la estructura territorial, son garantes del equilibrio territorial, ahora veremos en qué contexto, son espacios con potencialidades enormes para favorecer la calidad de vida de la gente que allí vive y pueden constituir ejes de desarrollo alternativo y redes territoriales. ¿Por qué son la base de la estructura territorial? Porque tienen una presencia territorial mayoritaria, forman parte son la base de las áreas metropolitanas, del espacio litoral y las cabeceras comarcales históricas, y nos sirven de una cosa muy importante. Esto que tienen aquí, a ver,
Estos son las áreas metropolitanas en color castaño. Todo lo que tienen en amarillo son, amarillo, naranja, no sé cómo lo ven ahí, son ciudades medias. Es decir, son la base territorial del sistema urbano en la región, es donde vive la mayor parte de la población. Y si se fijan, están expandidas por toda la región. Son las garantes del equilibrio territorial, primero porque nos sirven como herramienta para aminorar desequilibrios territoriales históricos y, sobre todo, son una herramienta muy interesante para luchar contra esto. En la dinámica capitalista actual, generalmente la lógica en el territorio, la lógica de funcionamiento del territorio tiene un carácter muy económico y los procesos son inequívocos. El que más tiene cada vez tiene más y el que compite peor y menos tiene cada vez tiene menos. Entonces estamos viviendo, sobre todo en Europa, donde el sistema urbano es muy antiguo, hay redes de ciudades que tienen cientos de años, estamos viendo cómo la organización tradicional del espacio queda desarticulada completamente y la lógica territorial está cambiando muy rápido. ¿Qué produce eso en el territorio? Profundos desequilibrios. Ciudades cada vez más grandes, con peor calidad de vida, menos habitables, concentran cada vez más gente y quedan rodeadas de un vacío demográfico enorme en el que no vive nadie, no hay actividad económica y no hay nada. Entonces, las políticas de ordenación y de reequilibrio territorial intentan luchar contra eso. Y las ciudades medias nos vienen muy bien. Y otra vez volviendo al mapa, si se fijan, la ciudad media se convierte en una herramienta para reenganchar en los procesos de desarrollo a aquellas áreas, podríamos llamar perdedoras dentro del sistema, que por distintos motivos no son capaces de reengancharse en esos procesos de desarrollo territorial. El mundo rural europeo en general y el español en particular es un mundo envejecido, es un mundo que pierde población, es un mundo donde se van los jóvenes, es un mundo masculinizado, las mujeres suelen estudiar más y se van de los pueblos antes. En una sociedad de gente mayor, para que ustedes me entiendan, alguien mayor no va al banco a pedir un crédito para montar una empresa. Alguien mayor no es demasiado crítico con las circunstancias de las cosas, se suele conformar. Es decir, el mundo rural se está quedando descapitalizado social y económicamente. Y en las políticas de reequilibrio territorial, estos centros que ven de color castaño, que cada vez concentran más gente, más empresas, más innovación, más inversión, más capacidad de decisión política. Los políticos cuidan votos, no cuidan ciudadanos. ¿Dónde están los votos? En las ciudades, en el campo no vive casi nadie. Toda esa serie de dinámicas que se van sumando, se retroalimentan entre sí, generan escenarios de desequilibrio territorial enormes y una serie de problemas que ahora estamos empezando a comprender. Las ciudades medias, en el caso andaluz, luchar porque mantengan un papel territorial protagonista, dotándolas de servicios, organizando, repensando su papel en el territorio, nos puede servir para luchar por ese reequilibrio territorial. Luego, otra cosa muy interesante, estamos siempre muy preocupados cuando pensamos en el espacio urbano por una ciudad no es solo el Producto Interior Bruto, la riqueza que se genera, el número de empleo. Una ciudad tiene que ser un espacio para la calidad de vida. Y cada vez cuenta más en las decisiones empresariales, en el voto de la gente. Nos hemos dado cuenta que las ciudades medias mediterráneas en general y andaluzas en particular tienen una escala más humana. Tan sencillo como esto, se puede ir andando a todas partes. Esto nos permite también facilitar la implementación de políticas de movilidad urbana sostenible. En Europa estamos ahora en una cruzada, si me permiten la expresión, por la bicicleta, por el tranvía eléctrico, por quitar coches de las calles, por la peatonalización de los centros históricos. Todo eso es mucho más viable en una ciudad mediana y pequeña que en una ciudad mastodóntica, enorme. Además, esto nos da menos coches circulando, menos contaminación, menos ruido, una calidad ambiental mayor. Además, en España, desde la última crisis, pero esto es algo que en Europa pasa de manera continuada en los últimos 20, 30 años, la gente quiere decidir y democracia no es solo ir a votar cada 4 años, no sé cada cuántos es aquí en Colombia, y es cada 4, y cuando empieza la corrupción y los problemas en el gobierno, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Nos han traicionado nuestros gobernantes. La gente quiere decidir, participar, que se le pregunte, que haya exposición pública de los documentos, que haya actividad en los barrios, que se escuche a las asociaciones, que las decisiones políticas sean algo consensuado con participación de los grupos sociales. Eso es algo mucho más fácil de poner en práctica en una ciudad de 80.000 habitantes que en una ciudad de 2 millones de habitantes.
también es otra ventaja. Y, en general, hablamos de espacios más proclives a la justicia espacial, que es una idea que ahora no tenemos tiempo, pero bueno, ahí lo tiene. Bueno, esto es una imagen típica y tópica de las ciudades medias de Andalucía, el pueblo de Casas Blancas, de Texas, con sus olivares alrededor. Es una imagen muy prototípica de todo esto. Y para, no sé cómo voy de tiempo, para acelerar un poco, la última idea, la última dimensión es en relación a su capacidad de constituirse en redes de colaboración. Una ciudad media, Antequera, que es la que han visto en la foto anterior, que está en el centro de Andalucía y tiene unos 40.000, 50.000 habitantes, no puede competir para atraer empresas con Sevilla, que tiene un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, es la sede del poder político regional, aeropuerto internacional, puerto de mercancías, no puede competir. Pero es que las ciudades medias no deben competir por sí mismas, tienen que organizarse. ¿Para qué? Para constituir redes cooperativas y por complementariedad. Esto es una idea muy importante, aunque ahora no tenemos tiempo para entrar en ella. ¿Para qué cooperar? ¿Para qué organizarse? Para ser más competitivas, para ser más atractivas a la inversión, para ser más atractivas a la gente que traiga su idea, su inversión a esa parte del territorio y para estar mejor articuladas en los flujos principales. Es decir, organizarse para ser más, ganar relevancia y ofrecer productos competitivos. Y esto que les traigo aquí es un ejemplo. Aquí tienen el mapa de Andalucía para que no se pierdan, no sé si tiene mucha calidad, este se ve algo mejor. El turismo en España es algo económicamente enorme, es el 14% de la riqueza nacional, genera millones de empleos directos e indirectos. Y en Andalucía tenemos 4 iconos turísticos de la sol y playa y monumental de dimensión internacional. Sevilla, Granada y Córdoba, todo el patrimonio árabe, romano, renacentista, todo esto. Y aquí delante tienen la Costa del Sol, que es ese espacio turístico de Málaga, el aeropuerto de Málaga, donde veranea toda Europa, para que ustedes me entiendan. ¿Qué tenemos en medio? Una red de ciudades medias que se han organizado para no ser lugar de paso, para no ser eso que se ve desde el autobús cuando vas a ver la Alhambra de Granada, cuando vas a ver los Reales Alcázares de Sevilla, cuando vas a ver la Mezquita de Córdoba. Se han organizado y para tener una presencia en una actividad económica significativa en la región, como es el turismo, y han compuesto todo un producto turístico complementario al anterior. Es decir, estas 4 ciudades, 5 ciudades, Lucena, Écija, Estepa, no quieren que dejes de ver la Alhambra por ir a su pueblo, no quieren que dejes de ver la Mezquita de Córdoba por ver la mezquita que hay en su pueblo. Quieren ofrecerte algo que es complementario a todo lo anterior. Gastronomía, paisaje, experiencias, olivicultura, helicicultura, es decir, cosas que son complementarias, para no ser solo lugar de paso. Pues esto es un ejemplo de cómo se organizan las ciudades medias en el espacio. Y la tercera excusa para pensar sobre cómo funciona el territorio, haciendo zoom en una escala ya más grande, es el nuevo capitalismo y la ciudad posmoderna, que es una reflexión sobre los impactos del turismo en España. En España, en algunos sitios concretos y en otros sitios de Europa. No sé si les suena de este verano pasado que apareció un concepto nuevo que le dieron mucho bombo. No sé aquí, pero en Europa en verano hay menos noticias. Y todo lo que pasa en verano los periodistas lo ponen en primer plano y lo convierten en un drama permanente. Pues en un mes de agosto sin noticias, la principal noticia en Europa occidental pasaba en Venecia, pasaba en Barcelona, pasaba en Palma de Mallorca, pasaba en París, pasaba en San Sebastián, era la turismofobia. Turismofobia, es decir, ciudades que han alcanzado tal grado de éxito en lo que estaban haciendo, en este caso potenciar la actividad turística, que esa industria, que como dice un amigo mío, esa industria que no echa humo, que no contamina aparentemente y que parece que todo es positivo, como es el turismo, estaba empezando a generar una serie de escenarios muy conflictivos, muy problemáticos, que durante años no hemos querido ver, porque el turismo lo asociábamos a algo absolutamente positivo. Entonces, ha habido como una especie de crisis en la manera desde la academia, pero también en la sociedad y en los políticos, en la gente responsable de velar por el interés general, ha habido una especie de crisis en la manera de concebir la actividad turística como algo que, como poco, hay que gestionar. No se le puede dejar funcionar solo, porque genera distorsiones, para que ustedes me entiendan. Yo les traigo el caso de mi ciudad, que es una ciudad que tiene unas ciertas particularidades y que se está adentrando en ese escenario de potencial turismofobia. Una reflexión esta muy personal y literaria, es de la novela Tiempo de silencio, que es
para mucha gente, la mejor novela del siglo XX de la literatura española, sobre cómo la ciudad se convierte en el espacio de conflicto por excelencia. Es decir, la ciudad es donde todos estamos muy cerca de todos y no nos queda más remedio que aguantarnos. La democracia no nació debajo de un olivo en un campo en Grecia. Cuando uno vive en el mundo rural, cuando uno vive en el campo, no tiene por qué aguantar a nadie. Por tanto, la convivencia es una cosa opcional. Cuando uno vive en la ciudad y todos estamos muy juntos, muy cerca, es cuando tenemos que decir, vale, como no podemos matarnos entre todos, ni estar todo el día odiándonos, vamos a intentar ponernos de acuerdo, darnos unas normas para convivir de la mejor manera posible. Pues esto es un poco la idea que quiero transmitir con este texto. Y luego tienen esto mucho más contemporáneo, mucho más actual y mucho más definitorio seguramente de las lecturas que ustedes tienen que hacer aquí en la universidad. Las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas engendrados y gestados globalmente. Es decir, también hay que pensar que muchas veces le exigimos a nuestro alcalde, a nuestros políticos locales, que solucionen cosas que por mucho que nos duela no están en sus manos. Porque vais a una ciudad al otro lado del mundo, en otro hemisferio, con otro clima, y pasa exactamente lo mismo. Es decir, es una cosa sistémica, no es en exclusiva culpa de nuestro alcalde. Lo digo también para salvar un poco la cara a los políticos hoy aquí. Ahí tienen un dato, para que se hagan una idea de la dimensión que tiene el turismo en España. El año pasado adelantamos a Estados Unidos, éramos los terceros con 78, 79 millones, Estados Unidos 80. Este año 2017, con terrorismo islámico, con turismofobia, con cambio climático, hemos adelantado a Estados Unidos y hemos tenido 82 millones de turistas. Esos son turistas registrados en hoteles internacionales. A eso hay que sumar el que viene en su caravana y no le da cuenta a nadie, el que hace camping, los españoles, que somos 47 millones y que en un contexto de mejora económica salimos más, cenamos más fuera, vamos más de vacaciones, hacemos más turismo. Pero bueno, para que se hagan una idea, el primer país del mundo es Francia, que este año pasado tuvo 84. Y como vamos disparados, eso es una cosa muy española, cuando vamos mal somos los peores y cuando vamos bien, euforia total. Pues como estamos en un contexto de euforia, yo creo que el año que viene adelantaremos a Francia, porque esto es una locura, una locura. ¿De acuerdo? El turismo es una cosa espectacular en España. Ahí tienen un poco, para que se hagan una idea de la dimensión del fenómeno del que estamos hablando. Ahora vamos al caso particular. Esto es un mapa de geografía de bachillerato del instituto para que se haga una idea de cómo se enseña, qué dimensión tiene el turismo en España, en el que nosotros participamos. Y como ven, Granada es un icono monumental en la región de Andalucía, muy cerca no solo de los centros emisores, es decir, España tiene la suerte de estar al lado de los países con la renta per cápita más alta del mundo, donde más gente tiene vacaciones pagadas y donde la gente tiene más dinero en el bolsillo para gastar. Eso explica muchas cosas del turismo en España. Y Granada particularmente tiene Córdoba, Sevilla y Granada, que forman el triángulo del turismo patrimonial por excelencia en España, y luego tiene la Costa del Sol, que es, como hemos dicho antes, el gran espacio de ocio y vacacional para los europeos. ¿Qué ofrece Granada? Pues cercanía a centros emisores, un catálogo patrimonial y cultural excepcional. Yo no quiero entrar mucho en esto. Una cosa que le digo a mis alumnos en la universidad es que el turismo está cambiando también nuestra manera de comportarnos. Os pongo un ejemplo. En España, cuando tú le explicas a un alumno en una clase, en una salida de campo, en un viaje, hablando de un tema de turismo internacional, me da igual, de donde sea, la gente en España ha aceptado el discurso turístico de la realidad. Es decir, no ven la realidad de manera crítica y objetiva como algo que hay que mejorar, como algo que hay que enfrentar como ciudadanos, porque a poco que uno se pare a pensar la realidad se da cuenta que es francamente mejorable. Pero el turismo nos ha comido el cerebro un poco, el punto de vista, y la gente solo acepta la visión turística de las cosas. Es decir, si vas a hablar de mi ciudad, solo puedes hablar de mi ciudad si vas a decir que sus monumentos son los más bellos, sus jóvenes los más lozanos, sus chicas las más guapas, el agua la más cristalina de las fuentes. Es decir, hemos perdido la capacidad crítica de ver nuestro entorno. Todos somos turistas y el turismo lo ha invadido todo, en la percepción crítica del territorio. He visto que en la Cátedra Europa hay muchas cosas, muchas intervenciones sobre investigación social. Una de las bases de la investigación social es la problematización de la realidad, pero no como problematización como problema en el sentido peyorativo, sino en el sentido crítico, es decir, la realidad como desafío. Si aceptamos la realidad tal como es, como un producto turístico, no hay capacidad crítica para cambiarla. Bueno, eso es, perdónenme, pero una digresión para que me entiendan.
Tiene una cultura además muy receptiva. En España hay una sociedad, sobre todo en el sur, muy abierta al visitante internacional. Es un producto diverso y especializado, estación de esquí, sol y playa, agricultura y cultura tradicional, monumentos, patrimonio, congresos, turismo científico. Es una ciudad que tiene un poco de todo. Y además tiene una cosa que es negativa, pero que ha ayudado mucho al turismo, que es una economía poco diversificada y desestructurada. En el sur de España tenemos tasas de desempleo de en torno al 20-25%, y Granada tiene una cosa así, con lo cual, cuando algo tiene éxito económico en Granada, se convierte en el maná al que todo el mundo aspira. Es decir, en Barcelona hay mucho turismo, pero en Barcelona hay muchas otras cosas. Es una ciudad global. En San Sebastián hay mucho turismo, pero en San Sebastián hay otras muchas cosas. En Granada no hay otra cosa. Con lo cual, todo el mundo que quiere montar un negocio, todo el mundo que tiene una idea, todo el mundo que no sabe qué estudiar cuando va a la universidad, algo relacionado con el turismo. Eso es una noticia de enero, de este mes de enero, creo, en el que dice Granada, la mejor ciudad del mundo para visitar, perdón, de enero del año pasado, para visitar en 2017. Es decir, no solo somos nosotros, también hay gente por ahí que colabora en este proceso. ¿Qué ha pasado recientemente en ese proceso de monocultivo? Un contexto internacional favorable, recuperación económica, sobre todo en Europa occidental. Ha habido una intensificación de los flujos, en esto las infraestructuras aeroportuarias, la conectividad ayuda mucho. Ha habido una especialización productiva y técnica de la ciudad, somos mejores compitiendo en el sector turístico, estamos más capacitados, más formados, hemos construido una oferta mejor y eso ha dado lugar a ese proceso. En un contexto diverso y atractivo hemos comercializado de forma masiva un producto que nos ha llevado a las primeras distorsiones. ¿Por qué digo esto? Lo que tenía que ser un círculo virtuoso que se retroalimentara entre sí, al final ha habido un momento en el que lo hemos quebrado. Hemos abusado tanto que se ha quebrado esa dinámica. En un contexto de crecimiento inmoderado, apostando siempre por la cantidad y la calidad quedaba solamente en los discursos de algunos, casi como una excentricidad, hemos dado lugar a una situación de monocultivo. El monocultivo es muy preocupante, seguramente todos aquí tienen alguna idea en la cabeza sobre qué supone un monocultivo, porque el problema del monocultivo no es tanto que vaya bien o mal económicamente, sino que destruye otras alternativas a desarrollar en el mismo sitio. Es decir, cuando todo el mundo apuesta por lo mismo, se obvian otra serie de posibilidades para el desarrollo, para la iniciativa empresarial, para el crecimiento, con lo cual es una cosa peligrosa, porque además destruye. Y ha habido un momento en el cual hemos roto esa dinámica y estamos generando una serie de disfunciones como la pérdida de calidad de vida urbana y por así decirlo, una banalización del producto turístico. 6 procesos, para no alargarme mucho, ya con esto nos acercamos al final, ¿no? Creo que... Vale. Por supuesto, ¿qué hemos detectado en los últimos tiempos? Ha habido una banalización, es decir, el paisaje urbano se ha uniformizado y se ha vuelto más vulgar. En Granada hoy día tenemos exactamente las mismas tiendas, las mismas cadenas comerciales, las mismas cafeterías, la misma ropa, la misma artesanía falsa que en cualquier otra ciudad de Andalucía, que en cualquier otra ciudad de Europa occidental. Hay exactamente lo mismo. Ha habido, por tanto, una uniformización de los hábitos de vida, lo que nos gusta, lo que gastamos el tiempo, lo que nos gastamos el dinero. Ha habido una estandarización del producto turístico. El capitalismo nos vende la diferencia, la excentricidad, el ser algo aparte, y al final todo acaba estandarizado, convertido en algo vulgarizado. Ha habido una serie de agresiones en relación a la convivencia en la ciudad. Nos hemos dado cuenta que el turismo no solo afea o vulgariza el paisaje urbano, sino que además ataca a la convivencia. Hoy día en Granada no se puede vivir en un piso de alquiler, porque la gente que pone un piso a alquilar gana más dinero alquilándolo días sueltos a turistas que no a una familia o a unos estudiantes para vivir todo el año allí, con lo cual se está expulsando población local del centro de la ciudad. Por ejemplo, se está precarizando la vida, se está sustituyendo el comercio tradicional. Los turistas cuando van al centro de una ciudad no compran pollo en la carnicería ni compran leche. Los turistas compran agua fría, helados, sombreros mexicanos, no me pregunten por qué, pero se venden sombreros mexicanos en España. Es decir,
hay una sustitución del comercio. No hay donde hacer una fotocopia, no hay donde... No existe. Todo eso el monocultivo lo va destruyendo y hay más cafeterías, más heladerías, más tiendas de Coca-Cola y agua fría y nada más. Y nada más. Ha habido, por tanto, un proceso de gentrificación que nos lleva a un escenario de pérdida de la calidad de vida. Eso es una búsqueda de una tarde sobre noticias en febrero en Granada relacionadas con el turismo. Muy rápido. Granada es la capital andaluza con mayor índice de masificación, y aquí no lo verán muy bien, pero dice que tiene más masificación estandarizada que Barcelona, que es como la ciudad icónica del conflicto del turismo en España. La artesanía tradicional, el comercio tradicional, desaparece, fuera. Van a poner una hamburguesería en el mismo sitio, en el mismo local. La Alhambra, que es el palacio árabe granadino, el monumento árabe por excelencia, que es el monumento más visitado de España, se acerca a su aforo máximo con 2,6 millones de visitantes al año. Granada es turismo adicta, que es como una manera celebratoria de hablar de un problema que tenemos, pero bueno. La masificación, esto ya es la universidad posicionándose, es decir, la comunidad científica. Algo está pasando aquí, vamos a pensarlo. La masificación turística perjudica al patrimonio. Bueno, hemos un poco descubierto el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Esto es una cosa rápida, esto es todos los días en la prensa, las asociaciones de vecinos, las charlas de los políticos, los debates en el pleno del ayuntamiento, es algo constantemente presente en la vida de la ciudad. Y para terminar, algunas imágenes. El centro histórico de las ciudades europeas es algo muy abigarrado, muy caótico, no tenemos grandes jardines ni grandes plazas, y en Granada menos. Esto es la principal plaza del centro de Granada, que como ven, tiene como dos partes. Esta parte está ocupada por el turismo y solo nos queda la mitad que queda libre. Esto es, para que se hagan una idea de qué es vivir en el centro de una ciudad europea. Esto es una imagen de una calle del centro en temporada baja, después de comer, en una semana de lluvia. O sea, miren cómo está la calle. Para que se hagan un poco la dimensión de lo que es vivir en el centro de Venecia, en el centro de Roma, en el centro de Budapest, en el centro de Praga, en el centro de Barcelona, en el centro de Granada o Sevilla. Es eso, todo el año. Ruido, gente, todo el rato. Y esto es, sé que hay arquitectos en la sala, una reflexión final sobre el espacio público. No solo estamos construyendo, en el siglo XX vendimos el alma de nuestras ciudades para construir la ciudad de los coches. Lo cambiamos todo para poder llegar con el coche a todas partes, cometiendo muchas aberraciones. Ahora, finales del 20, primeros del 21, era la ciudad del dinero, de la inversión. No importa nada, el dinero, que atraer dinero, empresas. Ya estamos haciendo una ciudad, esto es una cosa, venía yo en el avión pensando cómo titularlo, estamos haciendo una ciudad para gente que no vive en esa ciudad. Es como poco una paradoja. Este es el espacio público en mi ciudad. No hay espacio público, está privatizado porque tiene que haber una terraza, porque el turista quiere tomar un helado, porque el turista quiere tomar una cerveza. En una ciudad sin espacios públicos, con muy pocas plazas, casi sin parques, esto es lo que tenemos hoy. Es feo, hace ruido, contamina. ¿Dónde está mi ciudad? ¿Dónde queda mi espacio público, el que yo sostengo con mis impuestos? ¿Dónde queda? ¿Claro? Eso es un poco una idea que quería traerles. Y luego, algunas estrategias finales para abordar el tema. Ese proceso de mercantilización hay que controlarlo de alguna manera, ya sea con tasas, con impuestos. Hay que intentar que la población local no se vuelva en contra de una actividad que es, a grandes rasgos, muy positiva, pero que no se la puede dejar sola, actuando a libre albedrío. Y, sobre todo, hay que implicar a la población local a través de estrategias multisectoriales. Hay que intentar trabajar en la diversificación no solo del propio producto turístico, sino de la estrategia de ciudad, del proyecto urbano de la ciudad. No se pueden poner todas las manzanas en el mismo cesto, porque vaya que nos roben el cesto y nos quedemos sin manzanas, ¿de acuerdo? Y nada más. Muchas gracias y disculpen si me he pasado. No sé si ahora hay... ¿Cómo lo he hecho de tiempo? Bueno, como les expliqué al principio, aunque al final de las 3 conferencias tendremos pues casi una hora para conversar con el público, también después de cada intervención tenemos unos minutos para, si quieren ustedes, realizar algunas preguntas. Me parece que por ahí hay un micro y si no... Bueno. Sí, hay otro.
¿Alguna cuestión? Vale. Gracias por la presentación. Quería saber qué herramientas de política pública se implementan para controlar el crecimiento, pues, que siempre tiende a ser mayor en las ciudades con éxito. Porque dices que se pretende mantener esas ciudades medias que son pues buenas para mantener la calidad de vida, pero lo que vemos es que pues, conforme sube la calidad de vida tiende a subir aún más pues esa aglomeración de personas, la cual parar también trae perjuicios para el crecimiento. Entonces, ¿cómo se maneja? Políticas para favorecer sin desvirtuar, por así decirlo, todas esas ventajas que hemos dicho al principio. Sobre todo con lo que se juega en una economía como la nuestra es con el tema impuestos y inversión pública, favorecer la inversión pública. En España, por ejemplo, te pongo un caso, la administración pública es muy importante. Es como en Francia, hay muchos funcionarios, pagamos muchos impuestos, está todo muy intervenido por lo público. Una política para favorecer, dotar de importancia a unas ciudades u otras es redistribuir, por ejemplo, servicios públicos. ¿Dónde pones el hospital? ¿Dónde pones la escuela de idiomas? ¿Dónde pones centros de investigación? ¿Dónde favoreces la dotación de suelo logístico para viveros de empresas? Y se juega mucho también con el tema impuestos, favoreciendo impuestos distintos en función de un sitio o de otro, incentivando, lanzando el mensaje al empresario de a lo mejor te interesa no hacer lo mismo que hacen todos e irte a este sitio. Porque además hay un centro de formación específico de esa dinámica, a lo mejor hay, por ejemplo, he puesto el caso del turismo, pero por ejemplo en Andalucía hay zonas desindustrializadas que ahora se quieren reindustrializar, pero claro, no podemos competir con la industria coreana o la industria taiwanesa. Entonces, lo que se hace es a través de una apuesta de la calidad y de la formación. ¿Cómo se hace eso? Creando un caldo de cultivo social para la innovación y la capacitación en ese campo. Eso es una política de 15 años, creando escuelas de expertos, maestrías, centros de investigación, que con los años va dando su fruto. Eso con una política, por ejemplo, de espacios logísticos y de impuestos, sí puede generar espacios de oportunidad en esas ciudades medias, por ejemplo. Pero sí, es una cosa bastante difícil porque el sistema siempre tiende a, donde hay oportunidades y un caldo de cultivo propicio, cada vez eso es más así, y cuando se desarticula la vida económica y social es más difícil revertir esa situación. De hecho, en las ciudades medias se está consiguiendo, pero en el mundo rural no. En el mundo rural español es algo envejecido, masculinizado, vacío, sin proyectos, y no encontramos la manera de revertir esa dinámica. Pero en las ciudades medias sí está funcionando, sí está funcionando. No solo en Andalucía, en Sicilia el territorio funciona muy parecido, en el Peloponeso, en Grecia, funciona de una manera muy parecida, en el Po, en el norte de Italia, en la zona de Milán, Turín, funciona muy parecido, y jugamos con eso, con impuestos, intervención pública, en el sentido no solo impuestos, sino también decisiones políticas, y contando mucho en una sociedad que llamamos del conocimiento, contando mucho con la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada al principio hay que ayudarle. ¿Cuál es el problema también de eso? Que un político se presenta pensando en ganar las elecciones de dentro de 4 años. Y una escuela de oficios en estos pueblos industriales no empieza a dar resultado hasta los 8, 9, 10, 11 años. Entonces el político tiene que ser muy honesto para embarcarse en eso, porque a lo mejor él no se lleva el beneficio electoral de esa iniciativa. Las cosas funcionan muy parecidas en todas partes. Buenos días. De antemano, muchísimas gracias por su presentación. Me ha parecido muy interesante. Quisiera preguntarle ya a nivel social si usted piensa que hay de pronto cierta tendencia o cuál es la actitud de los locales hacia los turistas, porque bueno, nosotros en algún momento cuando estemos allí seremos turistas.
En el caso granadino, por ahora es que vengan cuantos más mejor, porque no hay otra cosa. No hay industria, no hay... El tejido empresarial no funciona del todo bien, hay una tasa de desempleo, sobre todo de gente con baja cualificación muy grande. Entonces, en Granada ahora mismo vale, los turistas crean problemas, pero generan beneficios infinitamente mayores, que es como que yo tengo un empleo, como que mi negocio funcione, como eso. En otros sitios tipo San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Valencia, la ciudad tiene una capacidad crítica mayor porque depende menos económicamente de eso. Os recomiendo que veáis en YouTube, hay un documental que se llama Bye Bye Barcelona, está hecho por la Universidad de Barcelona y gente de Estados Unidos, que es sobre los orígenes de la turismofobia. Y ahí lo que se ve muy bien es el turismo afecta a mi vida diaria. El turismo no es la gente... Qué interesante, hay gente de todo el mundo en el pub en el que entro, qué interesante. El turismo es, no sé quién vive detrás de la pared en mi apartamento, porque cada semana es alguien distinto, que hace fiestas, que tiene las llaves del portal y no sé quién tiene las llaves de mi portal, que me lo encuentro borracho en el ascensor, que hace ruido a las 4 de la mañana gritando en la calle, que te los encuentras, que no puedo acceder a los espacios emblemáticos de mi ciudad porque hay colas de cientos de personas, con lo cual ir al Park Güell en Barcelona, ir a la Sagrada Familia es proponértelo, es decir, irte bien temprano, hacer cola y perder todo un día para ver algo de tu ciudad. Y luego también hay una capacidad crítica, que eso también en Granada se está viendo, que es, estamos, lo que os he dicho antes, no sé si ha quedado muy claro, estamos, porque gana mucho dinero la administración local con eso, una terraza paga muchísimos impuestos, un turista gasta mucho dinero, pero ya es que estamos, en Granada, por ejemplo, en los barrios históricos se cambió la red de transporte público para el turista. Con lo cual ya los vecinos se movilizaron porque la gente mayor no tenía autobús cerca de casa, no había conexión con el centro de salud, que es un hospital pequeño de barrio más cercano, con lo cual ya ahí la población se empezó a dar cuenta de que su ayuntamiento ya no estaba pensando en ellos, estaba pensando en el negocio relacionado con el turismo. Entonces hay como, ahora mismo hay una cierta susceptibilidad, pero es un negocio tan enorme que por ahora no se han decidido a intervenir sobre él. Esto que os traigo aquí es una cosa casi de la academia y de la gente que tiene que tomar decisiones, que es consciente de ello, pero todavía no se ha plasmado en algo concreto. La sociedad en España, es que en España el turismo es algo socialmente muy, muy fuerte y muy aceptado y nos gusta que vengan a vernos, pero es verdad que ya se nos está yendo un poco de mano porque es mucha gente en un sitio concreto al mismo tiempo y eso no funciona. Entonces, cuando ya ves que no estudias en Málaga, pero no puedes pagarte un piso en Málaga, cuando ves que no puedes dormir en tu propia vivienda, que no sabes quién te cruzas en el portal de tu casa, que no puedes ver los monumentos de tu ciudad, la gente se está empezando a dar cuenta que hay algo que no funciona, hay algo que no funciona. Pero vamos a dejarlo en susceptibilidad por ahora, vamos a dejarlo ahí. El tema de la turismofobia también es algo utilizado políticamente. En un contexto de crisis mucha gente se viene arriba y el capitalismo malvado y quieren tirar todo el edificio abajo. A lo mejor ni un extremo ni otro, con ciertas políticas de regulación, con impuestos. En las Islas Baleares, por ejemplo, se cobra el euro ecológico a cada turista que entra para mantener los espacios naturales de las islas, con lo cual va menos gente, la gente que va tiene más dinero y además paga encantada ese euro. Muchos alemanes, por ejemplo. Hay ese tipo de cosas. Y el turismo también sirve para dar salida, por ejemplo, a productos ecológicos. La gente de Europa Occidental está mucho más sensibilizada con la agricultura ecológica, sostenible y regenerativa que los españoles. El que pone un negocio de eso en España, el que dice voy a hacer leche o voy a hacer maíz o voy a obtener almendras de agricultura ecológica regenerativa, el español casi nunca está dispuesto a pagar por eso, porque valen mucho más que otras almendras o que otra leche normal. Los europeos, los americanos, los japoneses sí lo pagan. Con lo cual también el turismo está ayudando a otra serie de procesos muy positivos para el territorio. Menos evidentes en el espacio urbano, es lo que yo quiero decir. Menos evidentes en el espacio urbano. No sé si he dicho muchas cosas. Yo tengo una pregunta. De hecho, tengo una parte que es aporte. ¿Dónde? Ah, bueno, aquí hay dos islas que se llaman San Andrés y Santa Catalina. San Andrés tuvo un problema de sobrepoblación debido al turismo a que presentaba oportunidades. Ese problema hasta el día de hoy han tratado como de irlo disminuyendo, sin embargo todavía presenta consecuencias. Santa Catalina se dio cuenta de que le podía pasar lo mismo que a San Andrés. Entonces ellos hicieron una especie de control
donde tienen un estudio de cuántas personas, cuántos turistas son capaces realmente de sostener, cuántas personas son capaces de tener sin que ocasione consecuencias para los mismos habitantes. No sé. Yo creo que sí. Yo no sé si realmente. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. No sé si realmente eso funcione como una ciudad media o pequeña, como está poniendo el ejemplo en la mitad de la conferencia. Pero Santa Catalina logró, o yo considero, por lo menos según lo que se me presentó en una de las conferencias que ellos dieron, hacer como un control de eso, del tipo de cuántos podían realmente las personas. Ellos tienen como una especie de estudio donde ellos reciben tantas personas para que se queden. O sea, no pueden sobrepasar esa población porque eso ocasionaría problemas para los habitantes que ya están. Incluso construir allá es difícil porque un extranjero no puede meter mano ahí. O sea, quienes privilegian son las personas que realmente son nativas de la isla. Entonces yo considero que su sistema funciona bien, pero no sé si se podía de pronto aplicar a Granada, porque Granada es grande, es bastante grande en comparación a esto. O sea, no sé si funcionaría tanto como una ciudad media, pequeña, y si ese mismo sistema de pronto se podría aplicar allá. Has hecho referencia a la idea de capacidad de carga. Una isla siempre es un sitio especial, porque los límites están muy claros. España es un espacio continental y siempre el tema movilidad, contaminación, todo queda más difuminado, es distinto. Lo que sí se puede comparar, por ejemplo, con las noticias que hemos visto al final es la idea de capacidad de carga en sitios concretos, como una isla. La Alhambra de Granada, el Palacio Árabe con su castillo, es una especie de isla. Ahí también hay estudios de capacidad de carga y se estudia todo para saber hasta qué punto no se puede meter nadie más, porque no solo ya se estropea el suelo o se daña el edificio, como puede ser en una isla, se genera demasiada basura o hay demasiado ruido que afecta a la fauna, es que llega un punto a partir del cual la experiencia turística pierde valor, con lo cual estás cobrando una entrada por algo que no lo vale. Es también la parte del negocio, el negocio se regula de alguna manera a sí mismo así. Y en relación con lo que has dicho, normalmente las experiencias que se han hecho así tienen sentido y han sido exitosas, pero no es algo comparable, si me permites. No lo veo yo algo comparable. Allí es, como bien has dicho, el tema de escala, dimensiones y sobre todo los límites en el uso de los recursos es distinto. Si os fijáis, lo que yo os he traído aquí era algo más límites sociales, más que ambientales, naturales, gasto de agua. He hablado algo de contaminación, pero una cosa mucho más liviana. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.